La guerra moderna nunca había sido tan impredecible. Tanques destruidos desde el cielo, drones transformados en cazadores letales y minas terrestres que redefinen el peligro bajo los pies del enemigo. Mientras la logística rusa colapsa y sus tropas pierden moral, Ucrania demuestra que la innovación es su arma más poderosa. Pero, ¿cómo se está librando esta batalla oculta entre tecnología, estrategia y guerra psicológica? Descubre cómo un país está reescribiendo las reglas del conflicto global. Los tanques como el rostro imponente de la guerra moderna. ¿Qué sucede cuando el arma que representa el poder absoluto se convierte en el talón de Aquiles de una estrategia militar? Los tanques, máquinas creadas para dominar cualquier terreno, han sido durante décadas el símbolo de la supremacía en el campo de batalla. Sin embargo, en la invasión rusa de Ucrania, esta narrativa fue completamente desafiada. El ejército ruso, con una de las flotas de tanques más grandes del mundo, avanzaba con la convicción de que el blindaje y el armamento pesado garantizarían una victoria rápida. Pero la realidad resultó ser mucho más compleja. Desde el comienzo del conflicto, los tanques fueron el eje central de las ofensivas rusas. Avanzaron como un muro de acero y fuego, arrasando todo a su paso. Las estadísticas iniciales reflejaban un despliegue masivo de estas máquinas, con más de 3.000 unidades moviéndose estratégicamente hacia las regiones clave. Pero entonces, algo inusual ocurrió. Los tanques comenzaron a caer en masa. En cuestión de semanas, los convoyes rusos enfrentaron un enemigo inesperado, no en número ni en fuerza, sino en creatividad y estrategia. El ejército ucraniano, aunque superado en recursos, demostró que la inteligencia táctica supera a la fuerza bruta. Desde los primeros días de la invasión, desplegaron un arsenal de armas antitanque que transformaron el campo de batalla en un espacio letal para los blindados rusos. Misiles como el Javelin, famosos por su precisión, y drones como el Bayraktar TB2, se convirtieron en protagonistas de una defensa que el mundo observó con asombro. Pero fue el uso innovador de minas terrestres lo que realmente desestabilizó las estrategias rusas. Estas minas, cuidadosamente colocadas, convirtieron caminos estratégicos en trampas mortales. Los tanques que lograban sortear las minas no estaban a salvo, pues eran emboscados por drones que atacaban desde el aire con precisión quirúrgica. Según informes de monitoreo visual como Oryx, Ucrania ha confirmado la destrucción o captura de más de 3.300 tanques rusos, aunque las cifras reales podrían ser mucho mayores. Esta es la magnitud de una resistencia que redefine la manera en que las guerras se libran en el siglo XXI. El impacto de estas tácticas no solo afectó las operaciones rusas, sino que también envió un mensaje al resto del mundo. La tecnología moderna puede neutralizar la maquinaria militar más avanzada. Los tanques, que alguna vez simbolizaron el poder inquebrantable, se enfrentaron a una paradoja. Su misma imponente presencia los convirtió en objetivos fáciles para un enemigo más ágil e impredecible. Pero este relato no se limita a una simple confrontación entre máquinas y armas modernas. La guerra en Ucrania ha revelado una verdad más profunda sobre la naturaleza de los conflictos contemporáneos. La adaptabilidad es tan importante como el poderío militar. En un mundo donde las armas inteligentes y las estrategias asimétricas dominan, incluso las fuerzas más poderosas deben reinventarse constantemente para evitar el colapso. ¿Cómo puede un enemigo convertir la tecnología en un arma imparable contra estas imponentes máquinas de guerra? Los drones han cambiado para siempre la guerra moderna. El zumbido casi imperceptible de un dron sobre el cielo del campo de batalla puede parecer insignificante, pero en el conflicto entre Ucrania y Rusia, ese sonido es sinónimo de devastación. Lo que alguna vez fue tecnología destinada al reconocimiento, ahora domina como una de las armas más versátiles y letales de la guerra contemporánea. Los drones ucranianos han transformado la manera en que se libra el combate, llevando a la innovación un paso más allá. Esta evolución tecnológica conecta perfectamente con el desafío planteado anteriormente a los tanques rusos, convirtiéndolos en objetivos móviles para una nueva era de combate aéreo. La idea parecía al principio tan simple como revolucionaria. ¿Qué pasaría si los drones comerciales se armaran con municiones reales? El ejército ucraniano no solo respondió esta pregunta, sino que la llevó a la práctica con una precisión aterradora. Equipados con minas antitanque TM-62, modificadas para ser lanzadas desde el aire, estos drones marcaron un antes y un después. El resultado, tanques T-90 rusos,
considerados una de las fortalezas blindadas más avanzadas del mundo, reducidos a escombros por un dron que costaba una fracción de su valor. Esto no es ciencia ficción. Las imágenes de estos ataques, confirmadas por unidades como el Batallón Neves Namara, muestran el poder de esta tecnología. Los drones vuelan sobre las líneas enemigas y lanzan sus cargas explosivas con precisión quirúrgica, atacando torretas, blindajes y convoyes enteros. Según informes recientes, las pérdidas rusas atribuidas a estas tácticas han sido catastróficas, con miles de tanques dañados o destruidos. Este es un golpe estratégico que no solo afecta la logística militar, sino también la moral de las tropas rusas, quienes ahora saben que el peligro puede venir desde el cielo en cualquier momento. Sin embargo, la efectividad de los drones no se limita a sus capacidades ofensivas. Estas máquinas se han convertido en ojos omnipresentes, recopilando información en tiempo real sobre los movimientos enemigos. Los datos recolectados por drones son procesados por aplicaciones como Delta, desarrollada por expertos ucranianos, que permite coordinar ataques con una precisión asombrosa. Este flujo de información ha dado a Ucrania una ventaja estratégica sin precedentes, demostrando que el conocimiento, combinado con tecnología de punta, puede ser el arma más poderosa en una guerra. Pero la guerra es un juego de adaptación constante. Rusia, a pesar de las pérdidas, no se queda atrás. En respuesta, han desarrollado contramedidas avanzadas, desde sistemas de interferencia electrónica hasta redes antidrón desplegadas en sus tanques y posiciones estratégicas. Aún así, la innovación ucraniana sigue un paso adelante, integrando nuevas tácticas y herramientas a su arsenal aéreo. Lo que hace que este enfoque sea aún más asombroso es su relación costo-beneficio. Un dron armado con una mina TM-62 puede costar apenas una fracción de lo que cuesta producir y operar un tanque. Este desequilibrio económico pone de manifiesto una lección vital para la geopolítica moderna. No es el tamaño ni el costo de las armas lo que define la victoria, sino la creatividad con la que se emplean. La conexión entre los tanques destruidos y los drones que los cazan no es solo una línea de causa y efecto. Es una muestra de cómo la guerra moderna está siendo redefinida en tiempo real. Las máquinas que alguna vez fueron herramientas auxiliares ahora son protagonistas, demostrando que incluso los recursos más humildes pueden tener un impacto monumental cuando se usan de manera estratégica. Si los drones dominan los cielos, ¿qué sucede cuando el suelo mismo se convierte en un enemigo implacable? Las minas terrestres, el arma invisible que atormenta al enemigo. Las minas terrestres no son una novedad en el campo de batalla, pero en Ucrania, su uso ha alcanzado un nivel de sofisticación y precisión que ha cambiado las reglas del juego. Lo que alguna vez fue una herramienta estática y predecible, se ha convertido en un arma dinámica, adaptable y absolutamente letal. Ucrania, enfrentando a un ejército mucho más grande y mejor equipado, ha perfeccionado el arte de las minas, utilizándolas no solo para defender su territorio, sino también para debilitar el avance ruso en cada frente de la guerra. Las minas no son solo trampas explosivas, son estrategias meticulosamente diseñadas para desmantelar la fuerza del enemigo. Si en la escena anterior los drones demostraron su capacidad para llevar la guerra al cielo, aquí las minas terrestres destacan por convertir el suelo mismo en un campo minado para los invasores rusos. Desde los primeros días del conflicto, el uso de minas TM-62 por parte de las fuerzas ucranianas se ha integrado a tácticas más amplias, diseñadas para aprovechar la geografía del terreno y la previsibilidad de los movimientos rusos. Estas minas, cargadas con explosivos de alto poder, no solo destruyen tanques y vehículos blindados, sino que también siembran el caos psicológico entre las tropas enemigas. Los datos recientes son impactantes. Según estimaciones, las minas ucranianas han contribuido significativamente a la destrucción de miles de vehículos rusos desde el inicio de la guerra. Expertos militares, como los citados por el medio especializado Oryx, han confirmado visualmente más de 3.000 vehículos rusos destruidos, atribuyendo gran parte de estas pérdidas a las minas terrestres estratégicamente colocadas. ¿Cómo logran esto? Las minas no se limitan a estar enterradas en caminos visibles. Ahora, son colocadas a distancia utilizando drones que las despliegan con precisión quirúrgica, incluso detrás de las líneas enemigas. Un giro táctico que ha desestabilizado completamente a las fuerzas rusas. Los convoyes rusos, antaño confiados en su blindaje, ahora deben avanzar con extrema cautela.
La simple posibilidad de que el siguiente paso active una explosión ha ralentizado significativamente su progreso. Pero lo que hace que estas minas sean aún más aterradoras es su capacidad de adaptación. Equipadas con sistemas de detonación basados en presión o inclinación, las minas modernas pueden activarse solo cuando detectan el peso o movimiento de vehículos pesados, minimizando el riesgo de ser desactivadas o inutilizadas. El impacto no se limita al terreno físico. Las minas ucranianas han provocado una crisis logística para el ejército ruso, que ahora necesita desviar recursos considerables para despejar áreas minadas y proteger a sus tropas de futuras emboscadas. Este esfuerzo no solo es costoso en términos de tiempo y recursos, sino que también desvía la atención de otros objetivos estratégicos. Cada explosión es un recordatorio de que el campo de batalla es tan letal como el enemigo que lo ocupa. La conexión entre las minas y los drones es innegable. Juntos, forman una estrategia híbrida que ha redefinido las operaciones defensivas y ofensivas en Ucrania. Mientras los drones llevan las minas a lugares que antes eran inaccesibles, estas convierten esos lugares en trampas mortales. La simbiosis entre ambas herramientas es un ejemplo perfecto de cómo la tecnología moderna, combinada con tácticas ingeniosas, puede cambiar el equilibrio de poder en un conflicto. En el panorama geopolítico, el uso innovador de minas por parte de Ucrania envía un mensaje claro. Incluso las herramientas más tradicionales pueden ser revolucionadas con creatividad. En un mundo donde la tecnología domina las conversaciones sobre guerra, Ucrania está demostrando que la innovación no siempre requiere de equipos caros o avanzados. A veces, solo se necesita un pensamiento fuera de lo convencional. Pero la innovación no se detiene ahí. La tecnología de precisión está revolucionando todo el campo de batalla. La guerra ya no es lo que era. Los enfrentamientos en Ucrania han dejado una lección clara. La tecnología ha pasado de ser un apoyo táctico a convertirse en el arma principal de una guerra moderna. En un escenario donde los tanques y las minas terrestres marcaban el ritmo, ahora los sistemas de inteligencia y análisis en tiempo real han tomado el control del conflicto. El campo de batalla ya no es solo físico, también se libra en los circuitos de información. Después de establecer un dominio sobre los tanques rusos y redefinir el uso de minas terrestres, Ucrania ha dado otro paso adelante al integrar tecnología avanzada en cada nivel de su estrategia militar. Desde aplicaciones como Delta, que recopila y analiza datos en tiempo real, hasta sistemas de drones con inteligencia artificial básica, la innovación tecnológica es el nuevo protagonista. Este enfoque no solo ha permitido a Ucrania anticipar los movimientos del enemigo, sino también coordinar ataques con una precisión que parecía imposible hace una década. Un ejemplo fascinante es el uso de drones cargados con sistemas rudimentarios de inteligencia artificial que identifican objetivos específicos, como tanques T-72 o T-90. Estos dispositivos pueden transmitir coordenadas con solo unos kilobytes de información, facilitando ataques certeros incluso cuando las comunicaciones son intermitentes. Este avance, según el exjefe de personal del Ministerio de Defensa alemán, Nico Lang, pone a Ucrania a la vanguardia de una guerra basada en datos, superando incluso los estándares actuales de la OTAN. Además, la interconexión entre aplicaciones y redes sociales ha transformado la manera en que se recopila la inteligencia militar. Ucrania ha desarrollado herramientas que combinan transmisiones de drones con información obtenida de plataformas públicas rusas, creando un mosaico detallado de las posiciones enemigas. Esta estrategia no solo mejora la precisión de los ataques, sino que también reduce significativamente el tiempo de respuesta, una ventaja que Rusia, con su sistema más centralizado, no ha podido igualar. El impacto de esta integración tecnológica va más allá del campo de batalla. Ha forzado a las fuerzas rusas a replantear sus tácticas y a adoptar medidas defensivas que no siempre han resultado efectivas. La guerra electrónica, aunque prometedora, no ha logrado frenar el avance de los sistemas ucranianos. Las líneas rusas, ahora expuestas y vulnerables, son un reflejo de cómo la guerra moderna premia la velocidad y la adaptabilidad por encima de la fuerza bruta. Mientras los tanques y las minas definían los primeros capítulos de este conflicto, ahora es la tecnología la que toma el protagonismo. El éxito de Ucrania en este ámbito no solo subraya la importancia de la innovación, sino que también establece un precedente para futuros conflictos. En un mundo donde los datos son tan valiosos como las balas, Ucrania está marcando el camino para una nueva era en la guerra. La conexión con las escenas previas es clara.
Los avances tecnológicos amplifican el impacto de las tácticas tradicionales, convirtiendo incluso a las herramientas más simples en armas formidables. Lo que comenzó con la neutralización de tanques y la implementación de minas terrestres ahora se eleva a un nivel completamente nuevo, donde la tecnología redefine el campo de batalla. La guerra en Ucrania es una advertencia y una inspiración. La innovación no es solo una ventaja, es la clave para sobrevivir y ganar en la era moderna. Así, mientras los drones vuelan, las aplicaciones procesan datos y los tanques caen, el conflicto sigue escribiendo un nuevo capítulo en la historia militar. La pregunta ahora es, ¿qué sigue en esta evolución imparable? La ciberguerra redefine el campo de batalla moderno. En la era digital, los conflictos armados han trascendido el ámbito físico para adentrarse en el ciberespacio. La guerra entre Ucrania y Rusia ha evidenciado cómo las operaciones cibernéticas pueden paralizar infraestructuras críticas y sembrar el caos sin necesidad de un solo disparo. Desde ataques a redes eléctricas hasta la manipulación de información, la ciberguerra se ha convertido en una herramienta estratégica de primer orden. En diciembre de 2015, Ucrania sufrió un ataque cibernético que dejó a más de 200.000 personas sin electricidad. Este incidente, atribuido al grupo ruso Sandworm, marcó uno de los primeros casos documentados de un ciberataque exitoso contra una red eléctrica. La sofisticación de la ofensiva demostró la capacidad de los actores estatales para causar estragos a través de medios digitales. La situación escaló en 2022, cuando múltiples agencias gubernamentales ucranianas fueron blanco de ciberataques masivos. Sitios web del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades fueron desfigurados o inutilizados, coincidiendo con movimientos militares rusos en la región. Aunque Rusia negó su participación, las evidencias apuntaron hacia grupos de hackers vinculados al Kremlin. La respuesta de Ucrania no se hizo esperar. El país fortaleció sus defensas cibernéticas y, según informes, lanzó contraofensivas digitales. Un hito significativo fue la infiltración en los sistemas de los drones Shahed, de fabricación iraní y utilizados por Rusia. Mediante técnicas de suplantación de identidad, Ucrania logró redirigir estos drones hacia objetivos en territorio ruso, demostrando una notable capacidad en guerra electrónica. La ciberguerra no solo afecta infraestructuras físicas, sino que también influye en la moral y la percepción pública. Las campañas de desinformación y propaganda digital buscan manipular la opinión pública y desestabilizar sociedades desde dentro. En este contexto, Ucrania ha tenido que combatir no solo en el frente físico, sino también en el digital, enfrentando una avalancha de noticias falsas y operaciones psicológicas destinadas a minar la confianza en sus instituciones. La interconexión global ha convertido al ciberespacio en un nuevo campo de batalla, donde las fronteras son difusas y los ataques pueden provenir de cualquier rincón del mundo. La guerra entre Ucrania y Rusia ha puesto de manifiesto la necesidad de robustecer las defensas cibernéticas y desarrollar estrategias ofensivas en este ámbito. La capacidad de un país para proteger sus infraestructuras críticas y responder a amenazas digitales es ahora tan crucial como su poderío militar tradicional. En esta guerra invisible, ¿cómo utiliza Ucrania el espionaje digital para ganar ventaja sobre su enemigo? El conflicto entre Ucrania y Rusia ha demostrado que, además de la guerra visible que se libra en los campos de batalla, existe otra guerra, una aún más silenciosa y letal: el espionaje digital. A diferencia de las confrontaciones con tanques y drones, el espionaje no hace ruido, no deja rastros obvios, pero sus consecuencias son demoledoras. La capacidad de Ucrania para interceptar comunicaciones y rastrear movimientos ha sido un elemento clave en su resistencia, permitiéndole adelantarse a los pasos del enemigo y evitar catástrofes potenciales. Desde el inicio del conflicto, Ucrania ha demostrado una sorprendente habilidad para infiltrarse en los sistemas de comunicación rusos. Imagínate lo que significa para un ejército saber exactamente lo que su enemigo está planeando. Los agentes de inteligencia ucranianos, utilizando una combinación de tecnología avanzada y operaciones de campo, han logrado interceptar miles de conversaciones diarias entre tropas rusas. Estas intercepciones no solo permiten conocer los movimientos de las fuerzas invasoras, sino también entender su moral y sus puntos débiles. La información recolectada es luego compartida con las unidades en el terreno, que actúan en consecuencia para maximizar el daño al enemigo. Pero la habilidad de Ucrania no se limita a interceptar comunicaciones.
Según recientes informes, el país también ha logrado infiltrar los sistemas de logística de Rusia, lo que le ha permitido identificar los puntos críticos de suministro y atacar donde más duele. La estrategia de debilitar las cadenas logísticas ha sido utilizada en conflictos a lo largo de la historia, pero el uso del espionaje digital ha llevado esta táctica a otro nivel. Al atacar directamente la infraestructura de suministros, Ucrania ha causado demoras significativas en la reposición de armas y provisiones para las tropas rusas, afectando gravemente su capacidad operativa. Según el experto en seguridad cibernética Dmitry Alperovich, cofundador de CrowdStrike, Ucrania ha demostrado ser capaz de aprovechar tanto la inteligencia convencional como la digital de manera muy efectiva. Esta combinación les ha dado una ventaja estratégica frente a un enemigo más grande. Este enfoque ha sido posible gracias a la colaboración de expertos civiles y militares, lo que resalta la importancia de la participación ciudadana en los conflictos modernos. La integración de tecnología y experiencia ha sido clave para optimizar las tácticas ucranianas y mantenerse un paso por delante de Rusia. Lo que diferencia al espionaje digital de otros métodos es su naturaleza continua y su capacidad de adaptación. A diferencia de un ataque con drones o una emboscada, que son acciones puntuales, el espionaje es un proceso incesante, una presencia constante que vigila, analiza y anticipa. Cada transmisión interceptada, cada conversación descifrada es una pequeña victoria en una batalla más grande, y esas victorias acumuladas son las que, finalmente, pueden definir el curso de la guerra. Y mientras la información fluye en el frente digital, en el campo físico, algo más crítico se tambalea: la moral de las tropas rusas. El impacto de la guerra moderna no solo se mide en números de soldados caídos o vehículos destruidos. Hay un factor mucho más intangible, pero igualmente devastador: la moral de las tropas. La historia nos enseña que la moral puede ser tan importante como las armas en un conflicto bélico, y Ucrania ha utilizado este principio con una astucia sorprendente. A medida que las tácticas militares se modernizan y los avances tecnológicos se integran a la estrategia, el enemigo se ve constantemente bombardeado no solo por misiles y drones, sino también por una guerra psicológica cada vez más eficaz. El ejército ruso, compuesto por miles de soldados y recursos materiales, ha enfrentado una serie de contratiempos significativos que han afectado su moral. Los informes de campo apuntan a un creciente descontento entre las tropas rusas, exacerbado por la falta de suministros, la escasa preparación para la guerra en terreno urbano y el uso de tácticas de guerrilla por parte de los ucranianos. La idea de la guerra como una empresa rápida y sin complicaciones se ha desmoronado por completo. Las unidades rusas, al principio confiadas en su poder militar, se encuentran cada vez más vulnerables a los ataques rápidos y bien coordinados de los ucranianos. Además, la constante exposición a ataques aéreos, la amenaza de los drones y las minas, y las largas horas de desplazamientos a través de territorios minados o vigilados por inteligencia ucraniana, han hecho que la moral de las tropas caiga drásticamente. De acuerdo con testimonios de soldados rusos capturados, muchos han expresado un sentimiento de desesperanza, pues la falta de avances sustanciales en el terreno y el miedo constante a ataques sorpresa ha minado la confianza en la misión. Los expertos militares coinciden en que una baja moral es uno de los factores más peligrosos en cualquier guerra, y este es un terreno donde Ucrania ha logrado una ventaja estratégica notable. Por otro lado, la información disponible señala que la guerra mediática ha jugado un papel fundamental. Ucrania ha logrado conectar con su población e incluso con la opinión pública mundial, mientras que Rusia ha enfrentado crecientes críticas tanto internas como externas por su enfoque militar. Las noticias de bajas masivas, las imágenes de la devastación causada por sus ataques y la creciente presión internacional han llevado a muchos soldados rusos a cuestionar la validez de la invasión, con rumores de deserciones y levantamientos dentro de las filas rusas. Pero la guerra psicológica no es solo externa, también se lleva a cabo dentro de los propios frentes de batalla. Las tácticas ucranianas han aprovechado el aspecto psicológico de la guerra moderna, enviando mensajes de resistencia y esperanza a través de medios electrónicos. La habilidad de Ucrania para mantener la moral alta mientras destruye sistemáticamente las fuerzas rusas es un testimonio del poder de la información y la estrategia psicológica en los conflictos contemporáneos. En esta guerra invisible, ¿cómo utiliza Ucrania el espionaje digital para ganar ventaja sobre su enemigo?
El conflicto entre Ucrania y Rusia ha demostrado que, además de la guerra visible que se libra en los campos de batalla, existe otra guerra, una aún más silenciosa y letal, el espionaje digital. A diferencia de las confrontaciones con tanques y drones, el espionaje no hace ruido, no deja rastros obvios, pero sus consecuencias son demoledoras. La capacidad de Ucrania para interceptar comunicaciones y rastrear movimientos ha sido un elemento clave en su resistencia, permitiéndole adelantarse a los pasos del enemigo y evitar catástrofes potenciales. Desde el inicio del conflicto, Ucrania ha demostrado una sorprendente habilidad para infiltrarse en los sistemas de comunicación rusos. Imagínate lo que significa para un ejército saber exactamente lo que su enemigo está planeando. Los agentes de inteligencia ucranianos, utilizando una combinación de tecnología avanzada y operaciones de campo, han logrado interceptar miles de conversaciones diarias entre tropas rusas. Estas intercepciones no solo permiten conocer los movimientos de las fuerzas invasoras, sino también entender su moral y sus puntos débiles. La información recolectada es luego compartida con las unidades en el terreno, que actúan en consecuencia para maximizar el daño al enemigo. Pero la habilidad de Ucrania no se limita a interceptar comunicaciones. Según recientes informes, el país también ha logrado infiltrar los sistemas de logística de Rusia, lo que le ha permitido identificar los puntos críticos de suministro y atacar donde más duele. La estrategia de debilitar las cadenas logísticas ha sido utilizada en conflictos a lo largo de la historia, pero el uso del espionaje digital ha llevado esta táctica a otro nivel. Al atacar directamente la infraestructura de suministros, Ucrania ha causado demoras significativas en la reposición de armas y provisiones para las tropas rusas, afectando gravemente su capacidad operativa. Según el experto en seguridad cibernética Dmitry Alperovich, cofundador de CrowdStrike, Ucrania ha demostrado ser capaz de aprovechar tanto la inteligencia convencional como la digital de manera muy efectiva. Esta combinación les ha dado una ventaja estratégica frente a un enemigo más grande. Este enfoque ha sido posible gracias a la colaboración de expertos civiles y militares, lo que resalta la importancia de la participación ciudadana en los conflictos modernos. La integración de tecnología y experiencia ha sido clave para optimizar las tácticas ucranianas y mantenerse un paso por delante de Rusia. Lo que diferencia al espionaje digital de otros métodos es su naturaleza continua y su capacidad de adaptación. A diferencia de un ataque con drones o una emboscada, que son acciones puntuales, el espionaje es un proceso incesante, una presencia constante que vigila, analiza y anticipa. Cada transmisión interceptada, cada conversación descifrada es una pequeña victoria en una batalla más grande, y esas victorias acumuladas son las que, finalmente, pueden definir el curso de la guerra. Pero la moral no se desploma sola. El colapso logístico ruso está llevando al límite a sus tropas. La logística es el verdadero campo de batalla. En la guerra entre Ucrania y Rusia, uno de los mayores desafíos para el ejército ruso ha sido mantener sus líneas de suministro operativas. Aunque las tropas rusas han desplegado una impresionante cantidad de recursos militares, su capacidad para sostener sus fuerzas en el terreno ha sufrido gravísimos reveses. Y este colapso logístico está jugando un papel crucial en el éxito de la resistencia ucraniana. La guerra moderna no solo se trata de ganar batallas individuales, sino de asegurar que las fuerzas puedan continuar luchando, que los suministros lleguen a donde más se necesitan. Las fuerzas rusas, al principio confiadas en su capacidad de ocupar rápidamente el territorio ucraniano, pronto se dieron cuenta de que las largas distancias, el terreno inhóspito y la resistencia feroz de las tropas ucranianas hacían que su logística fuera cada vez más difícil de mantener. Los convoyes de suministros, que originalmente se pensaron como una ventaja estratégica, se convirtieron en objetivos fáciles para las tácticas de guerrilla de Ucrania. La intervención de Ucrania en este aspecto ha sido asombrosa. Al desmantelar las rutas de suministro rusas con ataques rápidos y precisos, las fuerzas ucranianas han logrado retrasar o incluso paralizar las operaciones rusas en varios frentes. Este bloqueo de suministros ha sido facilitado no solo por ataques aéreos y terrestres, sino también por la creación de emboscadas y la utilización de minas. Los sistemas de inteligencia ucranianos, que incluyen drones y la recopilación de información digital, han permitido identificar y neutralizar puntos clave en las rutas de suministro rusas antes de que los convoyes pudieran llegar a sus destinos. Esta estrategia no solo ha afectado la logística rusa,
sino que ha tenido un efecto psicológico devastador. Los soldados rusos, cada vez más aislados, enfrentan dificultades para recibir municiones, alimentos y equipos esenciales. Las bajas se incrementan no solo por los ataques directos, sino también por la falta de abastecimiento y las condiciones difíciles en el terreno. Los expertos en defensa coinciden en que una de las mayores debilidades de un ejército es su incapacidad para mantenerse abastecido, y este ha sido uno de los mayores puntos de vulnerabilidad de Rusia. En la actualidad, la guerra ya no solo se libra con fuerzas armadas, se libra con información, logística y tecnología. Ucrania ha demostrado que es capaz de utilizar sus recursos limitados con una eficiencia sorprendente. Mientras que Rusia ha fracasado en mantener un flujo constante de suministros a sus tropas, Ucrania ha mantenido a sus fuerzas bien abastecidas gracias a un control mucho más eficaz sobre las rutas y a la ayuda internacional. Este control sobre la logística ha permitido que Ucrania no solo se defienda, sino que también comience a tomar la iniciativa en el campo de batalla. ¿Qué sucede cuando un ejército pierde no solo sus recursos, sino también la voluntad de luchar? La moral se hunde cuando los suministros se detienen. La conexión entre la logística y la moral en un conflicto bélico nunca ha sido más clara que en la guerra entre Ucrania y Rusia. En la escena anterior, exploramos cómo la interrupción de las rutas de suministro rusas ha afectado gravemente sus operaciones. Ahora, llegamos a un punto crítico. ¿Cómo afecta este colapso logístico a las tropas rusas en el campo de batalla? La respuesta es alarmante. La falta de suministros no solo ha detenido a las fuerzas rusas, sino que también ha desencadenado una crisis interna de moral que está afectando gravemente su capacidad para continuar luchando. Los soldados rusos, enfrentando dificultades crecientes para recibir municiones, comida, combustible y equipo de reemplazo, se han visto atrapados en una situación desesperante. Según informes de inteligencia, las tropas rusas han experimentado altos índices de deserción y bajas morales en sus filas debido a la escasez de suministros y la falta de apoyo logístico. Esta es una de las mayores amenazas que enfrentan los ejércitos en guerra: la pérdida de voluntad para luchar. Cuando las tropas no reciben el apoyo adecuado, no solo pierden la capacidad de operar eficazmente, sino que también pierden la confianza en sus comandantes y en la misión que se les ha encomendado. La guerra no solo se libra con armas, sino también con la mente de los soldados. Los ataques de Ucrania a las líneas de suministro rusas no solo han retrasado su capacidad operativa, sino que también han causado un impacto psicológico devastador en las tropas. Sin acceso a recursos básicos, las unidades rusas se han visto obligadas a hacer frente a condiciones extremas, lo que ha aumentado el estrés y el agotamiento. La moral de las tropas rusas, ya frágil desde el principio, ha sufrido una pérdida constante a medida que la guerra se prolonga. El colapso de la logística rusa se ha traducido en un escenario donde las fuerzas invasoras se sienten cada vez más aisladas. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas han logrado mantener sus suministros y reforzar sus posiciones con el apoyo internacional, lo que ha permitido una respuesta eficaz a los avances rusos. El contraste entre las fuerzas que luchan por mantenerse abastecidas y las que reciben un flujo constante de recursos tiene un efecto directo en la moral. Este tipo de desgaste psicológico, sumado a la falta de recursos y apoyo, ha puesto a las fuerzas rusas en una situación aún más vulnerable. El desgaste de la moral puede ser tan destructivo como las bajas físicas, y esto se ha visto reflejado en las batallas recientes. Los informes indican que las fuerzas rusas se ven cada vez más desorganizadas, menos motivadas, y en algunos casos, incapaces de llevar a cabo las órdenes de manera efectiva. Lo que está sucediendo es una lección importante sobre cómo la guerra moderna, con sus complejas interacciones de logística, tecnología y moral, está transformando la naturaleza de los conflictos. Ucrania ha utilizado su conocimiento del terreno, la guerra electrónica y la interrupción logística para desbaratar los planes rusos, demostrando que la guerra no solo se gana con fuerza militar, sino con una mente estratégica capaz de aprovechar las debilidades del enemigo. Así, el campo de batalla en Ucrania no solo es físico ni digital, es una guerra total donde la innovación y la estrategia redefinen el futuro de los conflictos globales.